Muy bien, pues vamos a compartir palabra, hermanos. Vamos a compartir palabra. Estamos en una serie de sermones sobre la segunda carta del apóstol Pedro. Estamos en una serie de sermones con la carta del apóstol Pedro. Y bueno, pues hoy vamos a seguir con el capítulo 1. Y la semana pasada tuvimos la oportunidad de compartir palabra que era un cristiano fructífero, y esta es la segunda parte de este sermón que está basado en todo el capítulo 1. Entonces vamos ahí haciendo un resumen, ¿verdad?, de lo que vimos la semana pasada. Entonces ahí veíamos algunas cualidades que deben tener un cristiano fructífero, ¿sale? Entonces hoy vamos a ver otras, un cristiano fructífero. Y quiero compartir hoy solamente 3 enseñanzas. La semana pasada creo que fueron 4 o 5, pero hoy solamente quiero compartir brevemente con ustedes 3 enseñanzas sobre el asunto de qué es un cristiano que da fruto, un cristiano fructífero, ¿sale? Porque esa es la idea. Recuerde usted que Jesucristo dijo que por sus frutos es conocido el hombre. Entonces, sin duda, nosotros estamos aquí para dar fruto. Entonces, usted puede dar fruto bueno o al final de cuentas fruto malo. Pero si usted es un hijo de Dios, usted debe dar un fruto bueno. Y esto que vamos a ver ahorita en esta porción de la escritura, estas 3 enseñanzas tienen que ver con eso de poder dar fruto. Y la idea es obviamente dar fruto bueno. Muy bien, pues déjenme hacer una oración y entramos de lleno a compartir palabra con cada uno de ustedes. Bienvenidos todos los que están conectando, los que están en Face, en Zoom, y los que se habrán de conectar o ver más adelante estas predicaciones, porque lo vemos, nos damos cuenta, ¿verdad?, que hay reproducciones tiempo después de que esto se sube aquí a Facebook y que se sube también en YouTube. Muy bien, y compartan, iglesia, ya cuando comparta solamente este sermón, usted puede compartirlo con algunas otras amistades u otros cristianos. Padre, en esta hora, gracias por la oportunidad que podemos de compartir, Señor, palabra a través de esta epístola, Señor, del apóstol Pedro a la iglesia dispersa, sin duda, Dios, iglesia que pasó tribulación, pruebas, persecución, martirios, muertes, Padre, despojos. Dios, ya lo vimos desde la primera carta, lo que la iglesia venía sufriendo, y este momento no es la excepción, Padre. Así que en tus manos estamos, habla nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a iniciar y quiero compartir 3 enseñanzas con ustedes. Vamos ahí, un cristiano fructífero, y 3 enseñanzas. La primera enseñanza la encontramos en los versículos del 12 al 15, pero antes del 12 al 15 voy a leer del 5, pero bueno, mire, cheque cómo dice el 12. Dice: por eso siempre les recordaré estas cosas, por más que las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. ¿Cuáles cosas? Me regreso al versículo 5 del capítulo 1. Dice: precisamente por eso esfuércense por añadir a su fe virtud, a su fe virtud, a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, los que no las tienen son cortos de vista, que ya ni ve, ni se olvida que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, aquí en el versículo 12, inicia con lo siguiente: por eso siempre les recordaré estas cosas. ¿Y cuáles cosas? Las que precisamente acabo de leer. Hoy, si no me traje aquí mi vasito de agua, espero no batallar. No sé, mi amor, ¿me puedes traer un vasito de agua, por favor? Gracias. Muy bien, entonces 3 enseñanzas, hermanos, quiero compartir con ustedes. La primera la encontramos en los versículos del 12 al 15. Dice: por eso siempre les recordaré estas cosas, por más que las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. Además, considero que tengo la obligación de refrescarles la memoria mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo, porque sé que dentro de poco tendré que abandonarlo, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. También me esforzaré con empeño para que aún después de mi partida, ustedes puedan recordar estas cosas todo el tiempo. Y aquí encontramos la primera enseñanza: un cristiano fructífero está afianzado. Un cristiano fructífero está
afianzado. Esa sería la primera enseñanza. Un cristiano fructífero está afianzado ¿en qué? En la verdad. Un cristiano fructífero está afianzado en la verdad. Esa sería la primera enseñanza. Miren, nuevamente Pedro da por hecho, usted recordará en el sermón de la semana pasada, Pedro en el versículo 2, 1, 2, dice que abunden ustedes la gracia y paz por medio del conocimiento que tienen. O sea, él ya da por hecho que este conocimiento, lo vimos la semana pasada, y ahora nuevamente Pedro está dando por hecho algunas cosas que los cristianos sin duda que los cristianos deben de tener. Y aquí nuevamente Pedro da por hecho que un creyente en Cristo debe estar afianzado. Pedro, iglesia, hermanos que me están escuchando, Pedro no tiene dudas al respecto. Pedro no tiene dudas, da por hecho, como previamente lo dio por hecho, que tenían conocimiento de Dios en Cristo y de Dios y Cristo. Ahora dice, siempre les recordaré estas cosas por más que las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. O sea, Pedro sigue dando por hecho. Esto es interesante porque Pedro da por hecho que la iglesia, los hermanos están bien afianzados en el Señor. Yo no sé Pedro cómo le hacía o si de plano él lo daba por hecho, los conocía, no sabemos francamente. Yo como pastor, déjeme decirle que yo no llego al nivel de Pedro, yo no sé qué tan afianzadas están mis ovejas, yo no sé qué tan afianzado esté usted que en este momento me esté oyendo, pero una cosa es segura, Pedro lo da por hecho. Entonces, hermanos, debemos dar por hecho que estamos afianzados en la verdad, que estamos afianzados en el Señor, que estamos afianzados en su palabra. Y esa es la pregunta que tengo para usted. ¿Está usted afianzado en la verdad? ¿Está usted afianzado en la verdad? Porque esa es la primera enseñanza que encontramos aquí en los versículos del 12 hasta el 15, que un cristiano fructífero o un cristiano que da fruto está afianzado en la verdad. Y eso se va a ver, hermanos. Eso se va a ver, eso se va a reflejar sin duda en su vida si usted está afianzado en la verdad. Ahora, esta palabra afianzar, la palabra afianzar tiene la idea de fijar firmemente. Es algo que está ahí puesto y que nadie o que nada lo va a mover. Está afianzado ahí, por eso tiene la idea de la idea de fijar firmemente, fijar fijamente no va, fijar firmemente, es decir, llega. Vamos a suponer, viene el Espíritu Santo, te toma, ¿verdad? Ya decidiste entregar tu vida a Jesucristo, tú vas caminando en el Señor, estás pasando ese proceso de santificación, viene el Espíritu Santo, el Señor viene y pum, te planta en un lado y ahí vas a permanecer firme, ahí te va a afianzar, ¿sale? Esa es la idea, es decir, está fijo, no se mueve o nada ni nadie lo mueve. Y así debe ser en nuestras vidas, hermanos, iglesia. Si estamos bien afianzados en Él, no dudaremos de Él, no dudaremos de su palabra, seguiremos adelante, pues estamos firmes sin duda en Él. Por eso dice Él, aunque ustedes estén afianzados, dice, siempre les recordaré que estas cosas. ¿Y cuáles cosas? Bueno, pues las que ya vimos en los versículos desde el 5 hasta el 11. Necesitamos, iglesia, necesitamos, hermanos, necesitamos alguien que nos esté recordando estas verdades para seguir afianzado. Y es lo que Pedro está haciendo. Pedro les está recordando, dice, siempre les recordaré estas cosas. Ya nos tienes harto, Pedro. Ya nos tiene harto el pastor y que no vengo y que no me congrego y que no me conecto. Siempre les recordaré estas cosas, dice Pedro. A lo mejor tú te sientes afianzado, pero con lo que estás haciendo, no me estás mostrando que estás en realidad afianzado. Entonces, por eso Pedro dice, aunque yo doy por hecho que tú estás afianzado, porque así debe de ser, de todos modos, aunque te sientas muy seguro, aunque te sientas el mero, yo de todos modos, dice Pedro, no dejaré de recordarles estas cosas. Así que, hermanos, si a veces su pastor, su servidor se apura, se preocupa por usted, le manda un mensaje, le manda un audio, una llamada y hermano, hermano, pues es porque igual que Pedro, no dejaré de recordarles estas cosas, porque sí parece ser que algunos no estamos tan afianzados o no están tan afianzados como debería de ser, y es parte de la labor pastoral. Ahora, como Pedro, necesitamos que alguien nos esté recordando estas verdades para seguir afianzados, hermanos. Es bueno.
Y desde el Antiguo Testamento vemos que Dios, oye Israel, Jehová tu Dios uno es, y lo repetirás a tus hijos y lo pondrás. O sea, se trata de repetir y parece que Pedro está siguiendo esta enseñanza judía. Repetir, repetir, repetir hasta que finalmente lo lleves tú a cabo o para que no se te olvide. Esté usted atento al devocional que voy a hacer, puede que lo haga hoy en la noche o mañana, precisamente sobre el mensaje que le manda el rey de Israel al rey de Judá. Estoy adelantando algunas cosas del devocional, pero el rey de Judá estaba contentísimo porque había tenido una victoria, que ni siquiera era por sus fuerzas, pero bueno, y le manda a hacer guerra al rey de Israel, nada más por una batalla que ya había ganado. Y el rey de Israel, en resumen, este será el título del devocional, dice, se te ha subido el éxito a la cabeza. Nada más con eso le voy a decir todo. Esté atento al devocional porque está precioso. El Señor sin duda habló a mi vida con ese devocional también y quiero compartirlo con ustedes. Dejaré un momento nada más en esta ocasión Salmos porque creo que es importante que aprendamos y que veamos esta situación de este rey que le manda a decir al otro. ¿Y cuál es el desenlace, pastor? Bueno, esté atento al devocional porque sí, está interesante este desenlace, pero hay enseñanza a nuestra vida. Entonces Pedro está recordando, con eso necesitamos, hermanos, necesitamos que alguien como Pedro o como su pastor o alguien más de la iglesia también nos esté recordando estas verdades para seguir afianzados. Y es lo que Pedro está haciendo. En resumen, dice que mientras él viva, estará pendiente de esos asuntos. Y mientras su servidor viva, estaré pendiente de usted y estaré diciéndole cómo va con su oración, cómo va con la lectura. No le hemos visto, estamos orando por usted porque es una labor pastoral que también Pedro está haciendo. En resumen, dice que mientras él viva estará pendiente de estos asuntos. Vemos aquí, ¿qué está haciendo Pedro, hermanos? Una labor pastoral. Eso es lo que está haciendo Pedro, una labor pastoral. Tiene preocupación por el rebaño. Ahora, él, hasta donde sabemos, pues no estuvo pastoreando algo como lo hizo tal vez Santiago, o como lo hizo Timoteo, como lo hizo Pablo. Parece ser que Pedro no, pero finalmente, pues él se sentía responsable por el rebaño como apóstol. Por eso otra vez, como inicia el versículo 1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesús. ¿Sale? Entonces él como apóstol tiene esa autoridad y se la toma en serio, así que hermano le dice, yo estaré al pendiente. Ahora cheque usted lo que dice el versículo 13, además considero que tengo la obligación de refrescarle la memoria mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo. Otra vez vuelve a decir, se los voy a repetir, por si no te está gustando, dice Pedro, te lo vuelvo a repetir, tengo que refrescarte la memoria. Hermano, ¿cuántas veces necesitas que alguien te refresque la memoria? ¿Cuántas veces necesitamos que alguien nos refresque la memoria? Y algunos en ocasiones se molestan tal vez, pero necesitamos, hermanos, refrescar la memoria. Y es lo que dice Pedro. Primero dice, les recordaré en el versículo 12. Y en el versículo 13 dice, tengo la obligación. Ya es una obligación. O sea, cheque usted que Pedro ni siquiera dice, oigan, ¿cómo ven? ¿Les gustaría? ¿Cómo ven? ¿Me dan permiso? No, Pedro se siente con la obligación de decirles, voy a refrescar la memoria de estas cosas para que usted esté firmemente afianzado en la verdad, porque un cristiano que da fruto, un cristiano fructífero, va a estar afianzado en la verdad. ¿Cómo la ve? Dice, me siento con la obligación, dice él, y precisamente por esa obligación, yo les voy a estar refrescando la memoria. Ahora, cheque usted lo que dice, mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo. Ahora, este asunto de habitación se refiere a una tienda como un nómada, tiendas como en las cuales llegó a andar Abraham, Isaac, Jacob, tiendas de esas, ¿verdad? Carpas, pues, en donde vivían, en donde andaban errantes porque no tenían un pedazo de tierra tal cual, y eso demuestra, hermanos, que nuestra estadía aquí en la tierra es pasajera. Nuestras vidas son esas tiendas, nuestras vidas son esas habitaciones pasajeras. En medio, ¿verdad?, de esta transmisión nos enteramos de un fallecimiento, de un deceso y nos dolemos con la familia. Ha dejado su tienda nuestra hermana y ha ido a la morada celestial. Hermanos, esto es pasajero. Pero dice Pedro, mientras esté aquí, ya sea que sea muy pasajero, de mucho tiempo, o cercano a mi muerte, que es lo que ahorita va a mencionar, dice, yo le voy a usted a refrescar la memoria, dice Pedro, porque tengo esa obligación.
Así que hermanos de Vive la Esperanza, cuando yo les escriba, no quiera que es porque yo le estoy dando lata o porque quiera, con esa piedrita en el zapato, es porque me siento con esa obligación pastoral, que a lo mejor parece ser que algunos no entienden, pero esa es mi labor. Esa es mi labor. Así que como Pedro también le digo, tengo la obligación de refrescarle la memoria mientras viva en esta habitación. Muy bien. Entonces, ahora cheque usted lo que dice el 14 y 15. Dice, porque sé que dentro de poco tendré que abandonarlo, según me lo ha manifestado el Señor Jesucristo. También me esforzaré con empeño para que aún después de mi partida ustedes puedan recordar estas cosas en todo el tiempo. Miren, sabiendo que Pedro está cerca de su muerte, aquí hay dos posibilidades. La primera, que él recuerde allá en Juan capítulo 20, 21, donde el Señor le dice, Pedro, así vas a hacer, así, así, y le recuerda su muerte, porque eso es lo que nos dice Juan. Puede que se esté refiriendo en primera a esa, o segunda, que yo creo más lo segundo, que tuvo alguna manifestación del Señor, tal vez el Señor se le apareció, puede que haya sido física o en un sueño, en alguna revelación, vaya usted a saber, pero Pedro sabe que su tiempo está cercano. Yo le voy más a lo segundo. De alguna u otra manera, Pedro sabe, porque el Señor se lo dijo, y no nos dice cómo, que su partida está cerca. Es decir, quiero que entiendas, Pedro está cerca de morir, y checa lo que dice. Aunque yo estoy a punto de morir, en resumen es lo que dice, me esforzaré con empeño para que aún después de mi partida, ustedes puedan recordar estas cosas. Dice, sé que de poco tendré que abandonarlo, según me lo ha manifestado el Señor Jesús. Es decir, está diciendo él, ya por poco voy a morir. Se sabe aproximadamente que Pedro falleció en el 65 después de Jesucristo, bajo el imperio de Nerón, es lo que nos dice la tradición. Y los padres de la iglesia, que murió en el 65, obviamente crucificado, pero con la cabeza hacia abajo, porque no se sentía digno de morir incluso crucificado como su Señor. Ahora, cheque usted este asunto, sabiendo que está cerca su muerte de Pedro, yo le hago una pregunta, si usted, su muerte estaría cerca, que usted sabe que ya está cerca, y cerca, entiéndase, tal vez días o un par de meses, ni siquiera el año, ¿qué haría usted? ¿Qué haría usted? Si sabe que su partida está cerca, que ya va a dejar esta tienda, que ya va a dejar esta habitación, ¿qué haría usted? Algunos ya están pensando, ¿verdad? ¿Qué haría? No, pues yo me divertiría, yo viajaría, yo haría mi testamento, arreglaría mi casita, no sé qué esté pensando usted, pero cheque usted, Pedro, sabiendo que está cerca su muerte, Pedro sigue esforzándose. Hermanos, Pedro sigue esforzándose para que recordemos las verdades de Jesucristo, en lugar de estar haciendo preparativos para su muerte, algún testamento o algunas cosas que haríamos nosotros si supiéramos que antes vamos a morir. Pedro se preocupa porque tengamos memoria de las verdades de Cristo. Es más, él aún quiere dejar un legado después de su muerte, porque eso es lo que dice, aún después de muerto, dice, de mi partida, también me esforzaré con empeño para que aún después de mi partida ustedes puedan recordar estas cosas en todo tiempo. ¿Y qué cree? Sí se está cumpliendo porque la seguimos recordando, Pedro. Se cumplió lo que dijo Pedro y no era una profecía, simple y sencillamente es un legado que él nos dejó, hermanos, y estamos recordando las verdades de Cristo gracias a esta carta que escribió el apóstol Pedro, quien ya tiene más de 2000 años que él falleció. ¿Te das cuenta de la situación? Es más, él aún quiere dejar un legado después de su muerte. No quiere ser recordado como ese gran apóstol. No quiere ser recordado como aquel gran predicador del Pentecostés. Quiere ser recordado por animarnos a recordar las cosas divinas de Jesús. Qué hermoso. Qué hermoso. Si usted le preguntáramos cómo quiere ser recordado, pues tal vez depende de la vida que estés teniendo. Tal vez un empresario diga, no, pues recordado por todas las empresas que dejé y la herencia. No sé, cada quien en realidad quiere ser recordado. Pero Pedro quiso ser recordado, estoy recordado, no sé qué traigo ahora en la lengua, pero Pedro quiere ser recordado por alguien que nos recuerda, que nos refresca, que tiene esa obligación de compartirnos las verdades de Jesucristo. Qué hermoso. Previamente ahora, porque él dice, me seguiré esforzando. Versículo 15 dice, también me esforzaré. O sea, esta palabra también, ya ve que anteriormente en el versículo 5 dice, precisamente por eso, esfuércense. Y allá en el versículo 10 dice, por lo tanto, hermanos,
esfuércense más. Y ahora aquí dice en el versículo 15, también me esforzaré. Es decir, Pedro no nos está diciendo que nos esforcemos nada más porque tiene la autoridad o porque es el apóstol. No, dice, si les estoy diciendo que se esfuercen es porque yo también, señores, porque yo también me voy a esforzar. Hermano, necesitamos esforzarnos más cada día. Necesitamos esforzarnos constantemente en las verdades del Señor, en nuestra oración, en la lectura de la palabra, en nuestras relaciones, en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias, en nuestros servicios culticos. Necesitamos esforzarnos más. Por eso ahora, pastor, es que somos mexicanos y siempre llegamos tarde y siempre se nos hace esto, nos quedamos esto. No, es que ese es el problema, que no nos esforzamos. Ese es el problema. No, es que los mexicanos no tienen iniciativa. Dicen, no, si el mexicano tiene buenas iniciativas, ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? Todos soñamos con algo. Y tienes iniciativa, porque el mexicano tiene iniciativa, pero lo que dice, ¿verdad? Es que no tiene continuativa, ni acabativa, ni terminativa, ni finitativa, por así decirlo. Ese es el problema, que no nos queremos esforzar. ¿Cuántos hermanos tenemos en la iglesia que inician bien? Sí, no, de aquí hasta que yo me muera y no sé qué. Pero algún problema ahí pequeño ya se fueron de la iglesia. ¿Dónde está el esfuerzo que necesitamos hacer cada uno de nosotros? Los huesos de Pedro tal vez se estén retorciendo en estos momentos por las situaciones de algunos cristianos que no se esfuerzan para nada. Tal vez, no lo sé, es una broma obviamente. Entonces, Pedro en el versículo 5 había enseñado que los cristianos deben esforzarse y ahora él va a dar ejemplo de lo que dice. Así que como Pedro nos recuerda que debemos estar afianzados, ahora nosotros debemos también afianzarnos unos a otros. Ya no está Pedro, hermanos. Ya no está Pedro, pero está el pastor Gabriel Torres, está el hermano fulano de la iglesia, está la hermana fulana, está los que no son de nuestra iglesia, está el pastor de tu iglesia, está la hermana fulana de tu iglesia. Esos son los que necesitas de la ayuda de ellos para que puedas estar afianzado. Obviamente, primero todo, en el nombre del Señor. Muy bien. Ahora nosotros, hermanos, debemos afianzarnos unos a otros, el pastor al rebaño, el rebaño a los demás, animar a los desanimados, recordarles que no olvidemos en dónde está nuestra confianza. Entonces, ahí está la primera enseñanza. Y la primera enseñanza es: un cristiano fructífero está afianzado en la verdad. Y cuando me refiero a la verdad, entiende usted obviamente la verdad de Jesucristo, la verdad de la palabra de Dios, la verdad del Evangelio. Muy bien. Una segunda enseñanza la encontramos en los versículos 16 al 18 y dice así. Dice así: cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Muy bien, hasta el versículo 18. Entonces, la segunda enseñanza es la siguiente. Un cristiano fructífero da testimonio de la grandeza de Cristo. Qué hermoso esto. Un cristiano fructífero, un cristiano que da fruto, va a dar testimonio de la grandeza de Cristo. No va a dar testimonio de lo que él sabe, no va a dar testimonio de sus estudios. Eso se va a ver reflejado sin duda en la enseñanza, pero no va a dar testimonio de eso. Va a dar testimonio de la grandeza de Cristo. Y eso incluye incluso tu testimonio, porque si tú estás vivo el día de hoy, si Dios te ha cambiado, sacado de algunas situaciones, es por la gracia y la misericordia del Señor, y tú debes reconocer esa grandeza del Señor. Ahora, Pedro nos está diciendo en el versículo 16, cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Ojo, él no está diciendo la grandeza que nos contaron. No, él no está diciendo la grandeza de Cristo que investigamos, como Lucas, que Lucas llegó a vivir. Cuando Lucas relata el Evangelio de Lucas, sí investigó. Eso Lucas no lo vio.
Pero en el libro de los Hechos, muchos capítulos, Lucas sí es un testigo. Y aquí Pedro es un testigo también del testimonio de la grandeza de Jesucristo. Entonces, por eso él dice, y vimos con nuestros propios ojos, no es alguien que me lo dijo, nosotros mismos lo vimos. Y es lo que dice el apóstol Pedro. Ahora, surge la pregunta, porque estamos hablando de la segunda enseñanza, un cristiano fructífero da testimonio de la grandeza de Cristo. Ahora, ¿cuál es esta grandeza? Podríamos hablar aquí, se me iría el tiempo en el sermón hablando de los atributos, la grandeza del Señor, pero nada más en lo que nos dice este pasaje, por lo menos encontramos un par de cosas. La primera, Pedro la menciona al principio del versículo 16, su poder. Entonces, ¿cuál es la grandeza de Cristo aquí en este pasaje? Por lo menos su poder. Dice, cuando dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder. Entonces, lo primero aquí, hermanos, que necesitamos entender, el poder es parte de la grandeza del Señor. Nadie es poderoso. Nadie es tan poderoso como nuestro Dios. El poderoso de Israel, hasta hay una alabanza así. Nadie es poderoso como Él. Él es omnipotente. Nadie le llega prácticamente a Él. La segunda cosa que se menciona es en el versículo 17. Dice, menciona que el Padre le ha dado ¿qué? Honor y gloria. Entonces, la grandeza de Cristo consiste en su poder y consiste en que el Padre le ha dado honor y gloria. Entonces, hermanos, toda honra y honor le pertenecen sin duda al Señor y eso es parte de su grandeza. A ese mismo versículo, el 17, también dice que menciona la complacencia del Padre en Cristo. Y eso usted ya lo va a encontrar, ya no lo vamos a leer aquí, pero eso usted lo va a encontrar allá en Mateo capítulo 17, en el pasaje de la transfiguración, en donde Pedro, Jacobo y Juan están con el Señor, ¿verdad? Suben con él. No se nos dice en qué monte fue, pero lo único que se nos dice es que el Señor se transfiguró, su rostro completamente blanco, ¿verdad? Resplandeciente, al igual que sus figuras, como ni hace lo hace, y entonces sus vestiduras resplandecientes, y se aparece Elías, y se aparece Moisés, y Pedro, en ese estado, hermanos, en el cual Pedro está, que es un estado de éxtasis, seguramente es un estado incluso medio somnoliento, porque creo que Marcos o Lucas define así el asunto, como que no sabía qué estaba diciendo, pero dice, Señor, es bueno que estemos aquí, ¿por qué no hacemos 3 enramadas? Entiéndase, ¿por qué no hacemos 3 casitas? ¿Por qué no hacemos 3 tiendas? Y ya una para ti, una para Elías y una para Moisés. Y se escucha esa voz que dice, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia, a él oíd o a él escúchenlo. Pedro, ¿qué está diciendo? Señor, esta situación que estamos viviendo está bien suave, bien agradable, ¿por qué mejor ya no nos quedamos aquí? Y dice el Padre, a él escúchenlo. Y si él no quiere en este momento eso, no se va a hacer. Entonces, después de esto, el Señor les dice, no le digan a nadie esto hasta que yo haya resucitado, y ellos obviamente no entendieron a lo que se refería, pero ellos tuvieron la bendición. Por eso es que Pedro dice, nosotros, dice que con su poder no estamos, dice que vimos con nuestros propios ojos. Ellos no nada más son espectadores, ellos vieron y oyeron la voz del Señor. Entonces dice el pasaje que cuando oyen la voz del Señor se tiran al suelo, porque sabían que estaba ahí la misma presencia de Dios. Entonces, la segunda enseñanza, hermanos, que es breve, un cristiano fructífero da testimonio de la grandeza de Jesucristo. ¿Qué tanto estás compartiendo en tus redes sociales? ¿Qué tanto estás compartiendo en tu WhatsApp, en tu Pinterest, en tu LinkedIn, en tu Instagram y todas esas, ya no sé ni cuántas hay, en tu TikTok? ¿Qué tanto estamos compartiendo en nuestra vida la grandeza de Jesucristo? Ahora, no estoy diciendo que con compartir eso en las redes sociales ya eres cristiano, ¿no? Porque a veces se toma eso, a veces se toma ese tipo de cosas. Ay, entré a tu Face y no vi nada de Cristo ahí. Bueno, pues yo no sé si poner cosas de Cristo en el Facebook te haga cristiano. Hay gente que no es cristiana y pone un montón de cosas de Cristo y su vida está patas para arriba. Eso no es garantía, pero finalmente, sí, creo muestra, insisto, esto no te hace ni más ni menos cristiano, pero creo que finalmente sí muestra algo de tu creencia y muestra algo del testimonio que nosotros debemos dar sin duda de nuestro Señor Jesucristo. Somos más dados a compartir un videíto grosero, pelado, alburero,
a compartir algún mensaje, ¿verdad? Algún video de algún apologeta o de algún predicador de 2, 3 minutos. Preferimos compartir otras cosas que en realidad compartir palabra. Un cristiano fructífero da testimonio de la grandeza de Cristo. Y una última enseñanza la encontramos en los versículos del 19 al 21. Del 19 al 21 dice así: esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como una lámpara que brilla en lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados o inspirados por el Espíritu Santo. Y ahí termina el capítulo 1 y la siguiente enseñanza y la última es esta. Un cristiano fructífero tiene presente la palabra de Dios. Un cristiano fructífero tiene presente la palabra de Dios. Y yo añadiría, tiene en su vida presente la palabra del Señor. La palabra recibida a los profetas era revelación de Dios y era palabra que se tenía que cumplir. Ahora, esto era variable porque hay algunas profecías que eran corto, mediano y otras a largo plazo. Algunas se vinieron a cumplir precisamente hasta Jesucristo, ¿sale? Y algunas de Apocalipsis estamos esperando, sobre todo la segunda venida, aunque Juan prácticamente no es un profeta, sino tiene una visión. Eso ya finalmente iba a depender del Señor. Al profeta solo le correspondía anunciarlas. Al profeta solo le compartir la palabra del Señor. Eso es lo único que él tenía que hacer. Y lo vemos con Jonás. ¿Cuál fue el mensaje de Jonás? ¿Cuál fue el evangelismo de Jonás? ¿Cuál fue el mensaje de Jonás? En 40 días Nínive será destruida. Punto. Ese fue el mensaje. Esa fue la forma de evangelizar a Nínive. Y con eso Dios, al final de cuentas, la ciudad se arrepiente y Dios tiene misericordia de la ciudad, aunque parece ser que el único que no quería misericordia para la ciudad era Jonás. Así hay cristianos, comportándose como Jonás con los ninivitas de allá afuera, o los ninivitas de adentro de la iglesia también. Así hay, hermanos. Nos cuesta a veces la misericordia y la gracia compartirla. ¿Por qué? ¿Por qué? No, es que no seas tonto, no seas menso, defiéndete. A veces sí es necesario defenderse, otras no, hermanos. Otras tenemos que dejar toda situación en manos del Señor y créame, se lo digo por experiencia. ¿Por qué nos cuesta? Me gustaría que pudiéramos aquí abrir el Zoom, aunque no es el momento y obviamente no vamos a hacer, pero me gustaría tener un momento con mi iglesia y decir, ¿por qué nos cuesta, iglesia? ¿Por qué nos cuesta, hermanos? Porque no tienes presente la palabra de Dios. ¿Qué tal? No tienes presente en tu vida la palabra de Dios y por eso a veces nada más estás tramando el mal. A ver a qué hora mueles a la persona, a ver a qué hora si le haces algo, a ver a qué hora lo revientas. No tienes la palabra de Dios en tu vida. Entonces, finalmente eso ya iba a depender del Señor. El profeta solo le correspondía anunciar la palabra. El simple hecho de que fueran palabras del Señor nos debe hacer entender que debemos seguir ese camino y es por eso que esas palabras escritas por los profetas vienen a ser luz en nuestra vida. Porque eso es lo que dice. Dice, esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, la cual ustedes hacen bien en prestar atención como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. El lucero de la mañana es el Señor Jesucristo. El lucero de la mañana es el Señor Jesucristo para que brille en nuestros corazones, pero debemos de empezar por creer en la palabra de Dios. Debemos de empezar a creer en la palabra de Dios. Por eso un cristiano fructífero tiene presente la palabra. Es tiempo, hermanos, por eso la palabra es luz a nuestra vida. Es tiempo, mis amados hermanos, de tener la palabra de Dios presente a nuestra vida, pero no meramente como siendo espectadores de ella, sino poniéndola en práctica, sabiendo lo que puede ocasionar nuestra vida como esa luz que guía. ¿Para qué quieres tú una luz cuando hay oscuridad? Para ver, para que te guíe, para ver dónde pones tus pasos, no vaya a haber un hoyo y te caigas o te tuerzas el tobillo. Para eso es.
Es lo mismo, la lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice allá el Salmo 119, si no me equivoco, versículo 19 o 105, ya creo que 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces, hermanos, la palabra es una lámpara a nuestra vida. ¿Quieres las directrices para tu vida? ¿Quieres una normativa para tu vida? ¿Quieres mejorar tu vida? Debemos ir a las enseñanzas del Señor. No hay de otra. No le busquemos tres pies al gato. Sí, sí, nos sirven los libros. Y yo tengo aquí, tengo un montón. Ustedes no ven acá, pero tengo otros libros de este lado. Sí, algunos ya los leí, la mayoría, otros faltan y ayudan, sí. Pero nunca, ningún libro va a sustituir la palabra de Dios. Yo también tengo mucha tarea ahorita con el asunto de mis estudios. También tengo mucho, pero esto es insustituible. Hay que apartar tiempo, hermanos. Sé que todos tenemos ocupaciones. Todos, de alguna o de otra manera, algunos más, otros menos. Y si no te alcanza el tiempo, levántate unos 15 o 20 minutos antes y medita en la porción de la Escritura. ¿Sabes qué es lo que yo he hecho? Y esto tal vez te lo recomiendo cuando, ahora que he estado con el asunto de la maestría y mi relación con Dios y eso, llega un momento en que yo apago datos y Wi-Fi porque el WhatsApp en ocasiones no deja de sonar, porque alguien ya te escribió, otro te saludó, otro esto, otro lo otro. Es más, ya tengo sonidos personalizados. Si es mi mamá, contesto. Si es un sonido normal, no contesto. Tengo en sonidos ya personales algunos. Este sí contesto porque ya sé quién es, pero otros no. Pero cuando voy a la Biblia, a mi relación con Dios, apago datos y Wi-Fi. Solo si entra una llamada, ya dependerá de ver quién es y respondo. Pero esto, hermanos, este es un tiempo insustituible en tu hogar, en tu familia, como persona, en lo personal. Un cristiano que da fruto o un cristiano fructífero tiene presente la palabra de Dios. Tiene presente la palabra de Dios. Ahora, como conclusión, porque dice ahí, dice, ante todo tenga muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular o privada, pues privada de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios siendo inspirados o impulsados por el Espíritu Santo. Y con esto concluyo. Ahora, para interpretarla, la Biblia, para interpretar la palabra de Dios, sin duda necesitamos al Espíritu Santo. No necesitamos a John MacArthur, no necesitamos a John Piper, no necesitamos al pastor Gabriel Torres, no necesitamos al hermano fulano, no necesitamos a Charles Spurgeon, necesitamos la ayuda divina del Espíritu Santo. Y no tengo nada en contra de todos los que mencioné porque hasta yo me nombré. No tengo nada en contra de ello. Son hermanos que sin duda predican bien, haciéndome yo, sacándome de esa lista. Los demás son grandes predicadores y hay cosas que aportan a nuestra vida, pero hay cosas que a lo mejor no vamos a concordar y usted debe de ir a la porción de la Escritura y decir al Espíritu Santo, Señor, ayúdanos, guíanos. ¿Qué quieres decirme con este pasaje? Y sí, puede ocupar algún comentario por ahí, pero siempre, siempre vamos a necesitar la ayuda del Espíritu Santo. Para interpretar la palabra necesitamos sin duda el Espíritu Santo. Sí, también usted debe prepararse, pero sobre todo siempre déjese guiar por el Espíritu. Así como impulsó a los profetas a escribir y a anunciar lo que el Señor les decía, ahora nosotros debemos orar a Dios y pedirle que nos dé ese impulso necesario para poder leerla y aplicarla a nuestra vida. Que el Señor, que el Espíritu Santo nos dé el impulso para anhelar la palabra y ponerla en plática. Y yo te hago la pregunta, ¿anhelas la palabra de Dios? Si tú me dices, pastor, yo francamente abro mi corazón, aunque no me lo digas, tiene mucho que yo no leo la palabra, tal cual. Tiene mucho que no medito en ella. ¿Cómo te sientes, hermano? ¿Cómo te sientes? Yo, cuando a veces he fallado, porque soy humano, yo soy humano y, ay, como el pastor, yo soy humano. Y cuando he fallado en esa parte de mi vida, yo me siento mal. Yo he llorado. Yo he llorado porque a veces no he podido relacionarme con mi Padre Celestial a través de la palabra. Yo me siento mal y he llorado. Pues ¿sabes qué es lo triste? Que un cristiano sin fruto, un cristiano no fructífero, anda como pez en el agua. No le importa, no siente nada. Yo oro por mi iglesia en especial, porque de veras
les duela, el Espíritu Santo redarguya su vida, entristezca su vida, y vaya usted a la palabra de Dios y la lea y ore y ore y medite. Aparte tiempo para meditar o tener presente la palabra del Señor. Permítame concluir con una oración. Padre, gracias por tu palabra en esta hora. Palabra poderosa, Señor. Palabra con poder, palabra que penetra, Señor, hasta el alma, hasta los tuétanos, Dios, las coyunturas de nuestra vida. Padre, te damos toda honra y gloria. Y gracias por este mensaje, gracias por Pedro, porque aquí está su legado, Señor. Aquí está su legado y nos recuerda y nos refresca la memoria, Señor. Gracias porque recordamos a Pedro de esta manera. Bien, es cierto, algunos recuerdan a ese Pedro que te negó, pero Señor, recordamos a Pedro ahora también de esta manera, que nos deja un legado de, dice él, ¿verdad? No dejaré de refrescarles la memoria. No dejaré de estar ahí atentos, de recordarles que regresemos a las verdades de la palabra. Señor, sé con nuestros jóvenes, Señor, para ellos están enrolados, ¿verdad? En sus asuntos de secundaria, prepa, universidad, tal vez son los más frágiles en cuestión de no querer apartar tiempo para ti. Pero también están los adultos, también están los mayores. Ayúdanos, Señor, siempre a tener una correcta comunicación contigo, porque eso se va a ver reflejado en nuestra vida. Gracias por esta palabra. Bendice a cada uno de los oyentes, espectadores que están viendo esta palabra o la verán después. Que sea de bendición y de aliento a la vida de ellos. Esa es la intención. Te damos toda honra y toda gloria. En el nombre de Jesús. Amén.